Arrancamos. Ahí tenemos la autorización para la transmisión en vivo. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Gracias por participar, por sumarse, por enviar los trabajos, por todo lo que venimos trabajando desde la paciencia primero en recibir los mails, las cadenas de mails que mandé y esos textos largos y bueno, todas las cositas que se tuvo que tener en cuenta y demás. Estamos aquí, llegó el día al fin, el quinto encuentro está frente a nosotros, hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América. Estamos muy contentas de recibirlas en nuestra casa, el Centro Cultural de la Cooperación, y poder llevar a cabo un encuentro tan grande como este y en estas circunstancias. La verdad es que nos llena de orgullo, ¿no? Sobre todo en este contexto pandémico que estamos viviendo, poder reunirnos, así sea virtualmente, eh, es un montón, sobre todo para la reflexión, compartirnos, tejer redes, puentes, escucharnos y demás, que es un poco el objetivo de este encuentro y de esta mesa, sobre todo. Ahí volvió Gaby, ya estamos arrancando. Muy bien. Bueno, ahora sí, les decía que es un orgullo, es una alegría inmensa, ¿sí? Sin embargo, y al mismo tiempo tenemos que contarles que hoy nos toca hablar de la partida también de Edgardo Form, ¿sí? Un referente del asociativismo y del cooperativismo, ex legislador porteño por el Partido Solidario. Tomaremos este espacio y este encuentro para homenajearlo a través de esta mesa, ¿sí? Y su festejo a los 15 años de la sanción de la ley de ESI, ¿sí? Dicho esto, queríamos también comentarles que a lo largo del año, con la mesa, con Jo y con Gaby, hemos organizado una serie de actividades que ustedes pueden acceder por el canal de YouTube del Departamento de Educación, ¿sí? Llevamos a cabo una mesa de estudiantes por la ESI, donde escuchamos sus intereses y necesidades, una mesa con especialistas, donde hicimos un balance de logros y pendientes, y nos espera un cierre de lujo, pero como es una sorpresa, todavía no les voy a dar más información que esta, y voy a mantener el suspenso para después. Pero que va a está muy bueno. Y es una invitación muy hermosa, ¿sí? Bueno, hoy nos encontramos aquí en esta mesa, ¿sí? Que se llama Embarazos, Abortos y Medios Audiovisuales. Compartiremos, desde distintas perspectivas, el recorrido que viene haciendo la ESI, sus contenidos, sus puestas en escenas, a través de propuestas pedagógicas, y por supuesto, reflexionaremos sobre cada una de estas cuestiones que van a ir surgiendo, ¿no? La idea es justamente poder conversar y compartir todas aquellas cosas que surjan, ¿sí? Sin tanta formalidad, ¿sí? Sino más bien una conversación, un debate, una puesta en escena de alguna manera. Bueno, haciendo toda esta introducción me voy a presentar. Soy Micaela Flores, integro el equipo de investigación de ESI que pertenece al área de géneros y educación. Les presento a Josefina Padrós, que yo la tengo acá, y a Gaby Ramos, que la tengo abajo. Y bueno, en esta mesa, Jo hará la relatoría de este encuentro, y como ustedes saben, hacemos una propuesta de lectura cruzada de los trabajos, ¿sí? Les voy a comentar un poquito cómo va a ser el orden, ¿sí? De esta lectura, de sus trabajos. Va a comenzar Celeste, pero acá pregunto, Gaby, si estamos bien. Me parece que podríamos dejarla para el final, si es que llega, si te parece adecuado. Dale, dale. Entonces seguimos con el siguiente orden. Van a entonces comenzar Adriana y Emilia, ¿sí? Luego continuará Ruth, luego Jazmín y Gaby,
junto a Wanda, que hoy no está, pero pertenece al trabajo que han hecho, y finalizará la ponencia Juan José. ¿Sí? Luego de cada una de sus exposiciones, la idea es poder abrir, ¿sí?, el micrófono y un poco las intervenciones de cada uno de ustedes. Ustedes saben más o menos quién tenía que leer a quién, y es un poco, o sea, compartir las inquietudes, los cuestionamientos, las dudas, qué preguntas, ¿sí?, hay que tener en cuenta, ¿sí?, para compartir y demás. Con respecto a esto, ¿sí?, es importante destacar que nuestro estilo de trabajo es ofrecer una mesa para compartir experiencias, hacernos preguntas sobre ellas y poder construir en red un camino hacia una ESI emancipatoria. Nuestras preguntas guía, ¿sí?, que van a ser troncales en todo este rato que vamos a compartir, son las siguientes. ¿Qué vínculos se pueden establecer entre el trabajo y la construcción de una pedagogía emancipadora? ¿Cuáles son los desafíos que el trabajo presenta en relación a esa construcción? ¿Y qué elementos transversales encuentran entre las ponencias presentadas a partir del trabajo, la experiencia o la reflexión realizada? ¿Sí? Cualquier cosa podemos copiar las preguntas en el chat, si las quieren tener a mano para pistear ahí, no hay ningún problema. Otra cuestión a tener en cuenta, cada expositor va a tener 10 minutos. 10 minutos para comentar, abrir, pueden, si quieren, compartir pantallas, si tienen recursos y demás. Eso, el acceso está libre, digamos, no hay ningún problema con eso. Y bueno, eso, por favor, cumplir con el tiempo, así entramos todos y podemos compartir el tiempo democráticamente. Y si no, bueno, los voy a tener que retar. Lo mismo, bueno, otra cuestión así para que surja un buen clima, silenciar los micrófonos, ¿sí?, mientras cada uno de ustedes esté hablando, ¿sí? Y bueno, arrancar nomás, si hay alguna pregunta o algo que quieran compartir, y si no, ya les doy el pie a Adriana y Emilia para comenzar con su ponencia. Bueno, buenas tardes, yo soy Adriana Gámez. Nuestra presentación y reflexión está orientada a una política pública integral destinada a niños, niñas y adolescentes, que se llama el Plan ENIA. ENIA es una sigla que significa embarazo no intencional en adolescencia. Es una política pública que se presenta, como bien dije, de manera integral en las escuelas secundarias, que se despliega, se presenta desde el discurso como una política pública universal. En realidad está focalizada a determinados territorios de la República Argentina, o sea que no se desplegó en todas las provincias, y dentro de las provincias donde está desplegada esta política pública, solamente en aquellos territorios donde la incidencia de embarazos es mayor. Así que bueno, nuestra reflexión y nuestro análisis tiene que ver con el despliegue de este plan en la provincia de Jujuy, en dos departamentos, que son el departamento Manuel Belgrano, que abarca toda la zona de la capital de la provincia, y el departamento San Pedro, que es una zona del ramal o de las yungas, más orientada hacia el límite con Bolivia y Paraguay, digamos, es la zona como más tropical y más selvática de la provincia de Jujuy, que si bien es chiquita, el territorio abarca todos los accidentes geográficos y zonas geográficas posibles. Aclaro esto, ¿por qué? Porque sabemos desde todo el paradigma de derechos humanos y todas las políticas públicas y legislaciones vigentes, el compendio de legislaciones vigentes que nos rigen, que cuando hablamos de derechos de niños, niñas y adolescentes, siempre debemos hablar de derechos universales o de acceso universal. Y así está planteada desde el discurso de esta política. En realidad, bueno, vemos que no llega a todos, y además de no llegar a todos y a todas y a todos los niños, niñas y adolescentes de la provincia, está mediada por discursos que tienen que ver, que están anclados a viejos paradigmas adultocéntricos, patriarcales y autoritarios, que atraviesan las prácticas tanto de salud como de educación. Porque este plan integral está mediado por agentes de salud,
que se llaman asesores de salud integral en escuelas secundarias, y los agentes educativos, que son los docentes encargados de bajar, digamos, a todas sus líneas curriculares los contenidos de la educación sexual integral. Y como bien sabemos, obviamente es absolutamente diversa y dispar, y eso también no refleja digamos, la preponderancia o la importancia que debe tener el desarrollo de las líneas, de los ejes de la ESI en cada línea curricular del espacio escolar, ¿no? Sumado a esto, a todos estos obstáculos que imponen los agentes del Estado en relación al acceso de los y las adolescentes a esta política pública integral y a la información necesaria para poder decidir en cuanto al cuidado de sus propios cuerpos y su salud, el ejercicio de derechos, y a todas las líneas, a todos los ejes que responden, digamos, a los lineamientos de la ESI, se proclama, digamos, como abarcativa y como participativa, como que deja lugar a la participación de los y las adolescentes en la toma de decisiones, cuando en realidad no hay ningún espacio previsto ni posible para que ellas puedan expresar su voluntad, su palabra, y tengan el derecho a ser oídos y expresar su opinión libremente. Así que bueno, digamos que el plan como política pública, que es un deber ser, está, digamos, planteada, cubriendo casi todos los frentes posibles para el ejercicio de un derecho ciudadano, pero desde la práctica hay como muchos obstáculos para el acceso a este ejercicio de derechos. Bueno, le doy mi palabra a mi compañera Emilia en cuanto a las reflexiones finales. Hola a todos, yo soy Emilia. Bueno, con Adri trabajamos y analizamos un poco más en profundidad este plan ENIA, que si bien en principio el primer contacto que uno tiene con este programa, esta política pública, uno cree por ahí que está planteado desde un enfoque de derechos. Pero si analizamos un poco más los objetivos, las propuestas, el impacto y las metas que tiene el plan ENIA, nos damos cuenta que en realidad lo que hay es cristalizaciones de categorías de los adolescentes que quedan inmersas en las cuestiones planteadas por los organismos internacionales, que no siempre se ajustan a la realidad nuestra, siendo a la vez la Argentina tan diversa, tan grande y teniendo características tan particulares cada zona, tampoco podemos universalizar dentro de la Argentina, menos aún adaptarnos a categorías que vienen de organismos internacionales. Lo que veíamos que a través de esta política pública el Estado se configura más como un actor dentro de este juego, y lo que hace es desaparecer la universalización de la política pública y le da lugar a lo que Murillo llama la focopolítica. ¿Cuál es el problema de esta focopolítica? Es que crea como contrapartida ciudadanos empoderados que en lugar de reclamar por el bien de la comunidad toda, lo que reclaman es por su bienestar personal. De esta manera se va silenciando un poco más la voz ciudadana y desapareciendo la participación de la ciudadanía como sujeto activo. Vemos que en definitiva lo que se hace es seguir aplicando políticas públicas o recetas enlatadas que vienen de organismos internacionales que, lejos de pretender ayudar o coadyuvar al desarrollo de la sociedad y eliminar la pobreza, lo que hacen es funcionar como mecanismos de control social. Les quedan 3 minutos si quieren continuar. Pero, no, bueno, yo cuento un poco de la experiencia, o sea, cómo este plan se viene desenvolviendo desde el año 2017, o sea, ya lleva como 5 años de implementación, y en realidad, bueno, los planteamientos de los objetivos siempre, o sea, termina el año curricular, el año escolar, y comienzan de cero. O sea, no es una política pública que también como que va de manera progresiva, como planteando nuevos objetivos, ¿no? O replanteándose objetivos no cumplidos. Es como una política que no hace lectura, digamos, de los resultados, muchos, pocos, buenos, malos, positivos o negativos. Al no escuchar la voz de los destinatarios y las destinatarias,
Entonces, al no tener esa voz presente, ni siquiera desde algún margen, se va siguiendo un camino como a ciegas, ¿no? Como cumpliendo estos objetivos exigidos, como bien dice Emilia, por políticas internacionales, que son las que prestan, digamos, a la Argentina los fondos para que pueda desplegarse esta política, y quedan siempre a mitad de camino a no tener la voz de las y les interesados, ¿no? en el cumplimiento de esta política, siempre mirando a estos otros como seres incompletos, ¿no? Seres que les falta un camino para recorrer para poder tomar sus propias decisiones. Cuando sabemos que niños, niñas y adolescentes ya toman sus propias decisiones, y nuestro deber como adultos, y más aún doble deber como agentes del Estado, es brindarles toda la información posible, científica, completa, acabada, tanto de los agentes de salud como de educación, como para que estos niñas, niñas y adolescentes puedan tomar sus propias decisiones en relación a su propio cuidado, a su autonomía progresiva y a su proyecto de vida, ¿no? Siempre se tiene como ese temor en algún punto de esa cadena de toma de decisiones, de ese temor de qué me puede llegar a decir ese otro cuando ese otro es un niño, niña o adolescente, porque el agente del Estado y el adulto no sabe qué hacer con lo que ese niño o adolescente tiene para decirnos, ¿no? Porque es tan clara su interpelación en relación a lo que le hace falta como ciudadano, como ciudadana, que no sabemos cómo tomar esa palabra y dar cuenta de lo que estamos haciendo en función de eso. Sí, eso un montón. Bueno, abrimos el micrófono si quieren hacer alguna pregunta, algo. Yo la verdad es que quería agradecerles el trabajo. Cuando llegó lo leí de muy buenas ganas y como muy consustanciada con ustedes. Estaba esperando que alguien pudiera decir esto que yo venía como sintiendo en soledad, pero hasta ahora siempre había leído muy buenas críticas al programa. Se ve que no apunté bien el foco de lectura. Y bueno, y aprovecho que no está Cele, que era quien tenía que hacerles algunas preguntas, para hacerles mis propias preguntas, que quería conversar con ustedes. ¿Ustedes establecen alguna asociación entre la aparición del programa y las políticas conservadoras neoliberales? Sí, ya veo que Adriana me dice con fuerza que sí, porque por la perspectiva que tiene el trabajo, por el marco teórico que ustedes abordan, claramente me pareció que sí, pero no sé si lo ligaban directamente al cambio de gestión gubernamental, ¿no? Y esta llegada de estos dos grandes pilares: por un lado la prevención de la violencia de género, por el otro lado la prevención del embarazo en la adolescencia, ¿no? Esa era una duda que yo tenía. Si ustedes hacen una asociación casi directa, ¿no?, entre gobiernos neoliberales y políticas públicas, estas focalizadas no en la construcción de ciudadanía, ¿no? Sí, no sé, Emi, si después querés agregar a lo que pregunta Gaby. Sí, en realidad hay una relación directa, que de hecho el plan se implementa con la llegada de la gestión Macri a la gestión, digamos, nacional, teniendo en cuenta también que Jujuy pertenece a la misma gestión, o sea, es de la misma línea, y la política es claramente el resurgir del neoliberalismo. Y más claramente se ve cristalizada, como bien contaba Emilia, en relación a estos sujetos destinatarios, ¿no? Como sigue rondando eso de que ahora no tenés, o sea, si te embarazás es porque querés, si te quedás embarazada es porque querés cobrar los planes de gestión, es tu culpa, o sea, y siempre culpabilizando obviamente a la mujer, o sea, todas las intersecciones, ¿no? Mujer, joven, pobre, perteneciente a otras etnias que no tienen que ver con el ser blanco. Bueno, todas las intersecciones se presentan, digamos, en esta mirada que en principio también estaba solamente destinada a los establecimientos públicos. A los privados no, como si los privados, los establecimientos de gestión privada no estuvieran inmersos dentro de un sistema de derechos
ni dentro de un sistema educativo que debe rendir cuentas, porque deben rendir cuentas, son igual agentes del Estado que cualquier otro agente, y deben de rendir cuentas del marco de derechos que deben cumplir al interior de estos espacios. Y por una, digamos, pulseada de que en ese momento era la coordinadora del programa, exigió que para Jujuy también se implementara en las escuelas privadas. Pero solamente fue por esta pulseada que generó esta coordinadora, que obviamente duró poco tiempo, al poco tiempo fue relegada de sus funciones, pero fue, digamos, esta pulseada que solamente creo que en Jujuy se dio, que también estuvieran, digamos, implementado el plan ENIA en las escuelas privadas. Eso también tiene que ver con una mirada de clasista del adolescente pobre que se embaraza a los 14 años, a los 15 años, como si no tuviera otras opciones o no pudiera acceder a otra toma de decisiones, ¿no? Claramente sí se vio reflejado fue justo en ese momento cuando se empieza a implementar con más fuerza. Es más, de hecho, en un principio se llamó de disminución de embarazos no intencionales en adolescencia. Después, con el cambio de gestión y el cambio de autoridades, le agregaron de prevención y disminución de embarazos no intencionales en adolescencia. Y también la palabra intención tiene que ver con un sujeto moldeado, modificado, que no puede tomar sus propias decisiones, que no puede ejercitar su libre arbitrio, su libre voluntad, no puede, o sea, aún más allá de que sea mal informado o informado, tampoco puede tomar decisiones, y otro la debe tomar esas decisiones por ellas, ¿no? Claramente la intencionalidad tiene que ver con eso. Y ahí venía mi segunda pregunta, es si a nivel local ustedes... sí, termino, Emilia, y por ahí querés sumar las dos, porque me parece que van como... Si ustedes observaron cierto apoyo o beneplacencia, digamos, de los sectores más conservadores o religiosos de la provincia en la aceptación de este plan ENIA, porque la verdad es que es un plan que no modifica el statu quo provincial, bueno, ¿no? Entonces, es probable que las familias, pensaba yo, y familias religiosas, hayan visto, ¿no? Justamente a este plan con buenos ojos, ¿no? ¿Cómo fue la evaluación social en general del programa? Sí. Yo lo que quería agregar es que es volver a ver a los adolescentes como objetos de protección y no como sujetos plenos de derechos. Es ver, y esta particularidad también de que sea en las escuelas públicas de determinadas provincias, de determinados lugares, es ver a la ciudadanía o a los adolescentes pobres como incapaces, y tenemos que venir los adultos de determinado sector con determinada formación y con determinado modo de ser y de ver las cosas, a decirles, no, che, mirá, vos no tenés que hacer esto, no está bien que vos hagas aquello, vení que yo te enseño. O sea, es volver a objetivizar a los adolescentes de hoy en día. Lejos está de crear, o no crear, porque de reconocer sujetos de derechos. Y obviamente el sector conservador de la sociedad y las sociedades de beneficencia, la iglesia y todo el conjunto, apoyan y están a favor de este tipo de políticas públicas. ¿Por qué? Porque estamos evitando que se reproduzcan ciertos modos de vida o ciertas culturas, que se vaya pasando de generación en generación cierto modo de ser, de vivir, de pensar. Entonces tenemos que es lo que creo yo que piensan esos sectores, es un modo de ir frenando este avance de determinada clase o categoría de adolescentes de la sociedad. Seguimos en eso, viendo a los adolescentes como objetos, no como sujetos de derecho. ¿Y encontraron en el camino de este cuestionamiento otras organizaciones que acompañen? Quiero decir, ¿hay centros de estudiantes potentes que puedan juntarse para repensarse? ¿Hay organizaciones feministas, transfeministas, o alguien que les pueda acompañar en la reflexión y en la lucha, o no? En Jujuy hay una particularidad que a partir del ingreso, digamos, de la gestión, que ya va por la segunda gestión, el gobernador Morales,
no hay protesta social, recién ahora estaban, digamos, saliendo de nuevo a la calle, hubo al principio como una fuerte represión en cuanto a las manifestaciones populares en las calles y expresar los malestares, entonces como hubo una fuerte represión a partir de la participación de fuerzas policiales, ¿no? La población se restringió nuevamente a sus hogares y no hay casi participación. De hecho, en Jujuy hay por reglamentación, digamos por una orden del Consejo Provincial de Educación, una resolución para que en Jujuy se conformaran todos los códigos de convivencia escolar. Antes de la pandemia, el año anterior de la pandemia, se trabajó con todas las escuelas secundarias tienen código de convivencia escolar, pero no tienen centros de estudiantes. Ninguna escuela secundaria de Jujuy tiene centros de estudiantes, ninguna. Hace poco, no sé si han visto las noticias, hubo una protesta por parte de una escuela religiosa a partir de la denuncia de una estudiante por una situación de acoso de un profesor del colegio. Y los chicos, las chicas, les chiques sí salieron a la calle, se pararon en la vereda del colegio acompañadas por sus padres, por sus madres, por sus referentes afectivos, para reclamar que sea apartado de la escuela este profesor. Fue la única manifestación así visible de estos malestares que circulan al interior de los establecimientos de educación por parte de los estudiantes. Esto sucedió la semana pasada, así que bueno, algo está circulando entre los estudiantes, los adolescentes, y obviamente los motiva y los lleva a agruparse, a unirse y a reclamar por sus propios derechos. Pero son como esbozos, estamos como muy atrás en el tiempo, increíble, pero estamos como muy atrás en el tiempo en relación al ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y eso tiene que ver con la gestión y con la mirada de la política pública que impone una gestión de gobierno determinada, ¿no? Más allá de la legislación vigente y todo digamos, el circuito de derechos humanos y la constitucionalidad y convencionalidad que implican el ejercicio de estos derechos, ¿no? Entonces hay como un posicionamiento así como muy reservado, muy sesgado, y la población en general no sale a protestar, no se reúnen, es y si se reúnen es de una manera muy callada, como si fuera, no sé, un acto subversivo, si se quiere. Así que bueno, eso. Bueno, gracias, compás. Después seguimos en todo caso. Sí, totalmente. Gracias a ustedes. Me queda, supongo que el resto de esta cuestión de que en la juventud está resonando eso, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, es por ahí. Gracias por la exposición. Le vamos a dar el pie a Ruth para que haga uso de su tiempo. Dale, bueno, muchísimas gracias. Bueno, quiero primero agradecer a Gabriela, que siempre está ahí como hincándonos para que nos presentemos en las jornadas que organiza. Me parece muy importante eso, porque esa incitación también nos ayuda a pensar, a poner algunas líneas, a lo mejor en las que venimos, y es muy necesario, ¿no? También, por supuesto, a Micaela, que es con quien más me estuve vinculando en este tiempo con sus mails y mis perdidas. Por ahí quiero reconocer públicamente que Micaela ha estado colaborándome hermosamente y amorosamente, sin enojarse conmigo por mis cuelgues. Para nada, Bueno, un placer.
Voy a hablar desde, bueno, mi nombre es Ruth Zurbriggen, soy maestra, profesora en Ciencias de la Educación, trabajo en formación docente, ya no en el sistema formal, más bien haciendo trabajos con sindicatos docentes y con espacios feministas aquí en Neuquén. Y me interesa especialmente todo lo que tiene que ver con la formación docente, ¿no? Esa relación ahí entre lo que podemos y cuáles son las promesas que podemos armar desde nuestro lugar de docentes a partir del trabajo con el conocimiento, ¿no? A la vez, el planteo que quiero hacer va directamente vinculado con mi práctica de acompañar a quienes necesitan abortar. Soy activista socorrista, acompaño decisiones de aborto desde el año 2010, en la red de socorristas que armamos desde 2012, y desde ahí también el acompañamiento a adolescentes, a niñas, me ha hecho pensar mucho sobre lo que podemos hacer en las instituciones educativas, siempre pensando en las escuelas como un espacio de posibilidad y no como la reproducción únicamente, ¿no? de los mandatos y las jerarquizaciones. También pensaba recién cuando escuchaba a las compañeras, bueno, 15 años de ESI, el necesario ejercicio de inventario al que nos lleva esto de los 15 años de la ESI, y en ese inventario las vacancias, ¿no? Poder pensar todo lo que la ESI posibilitó, digo, una oración nomás, para mí la ESI es mucho más que una ley, se convirtió en un movimiento político, pedagógico que establece nuevos vínculos en las instituciones, y que tiene, por supuesto, muchos problemas. Quería hacerle algunas preguntas a Celeste vinculada al colectivo docente, porque ahí veo que hay también detractores de la ESI, y que nos tenemos que hacer cargo, me parece. Pero bueno, con todas estas relaciones pensaba 15 años de la ESI y entonces 15 años en mi práctica docente. Es inevitable revisar la biografía, me parece, porque si no parece que la ley está allá y es una cosa que está ahí, la analizamos, pero en todo caso la ley como la posibilidad de generar justicia, de trabajar en pos de la justicia, de hacer que la ley se convierta en esa reacción sensible que queremos que sea para activar por otras vidas vivibles en las instituciones y en la vida toda, ¿no? Bueno, en particular en el trabajo, que no quise que se publique porque estoy como dándole vueltas al asunto, surge a partir de una serie de talleres de formación docente que decidimos empezar a armar como socorristas en red a partir de la sanción de la ley 27.610. Y en el primer taller al que me invitan compañeras de ATEN, de la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical Carlos Fuentealba, y entonces era hablar de la ley 27.610, ¿no? La ley de interrupción voluntaria del embarazo, sancionada en diciembre de 2020 en Argentina. Y yo decía, pero ¿para qué voy a hacer un taller donde cuente qué es la ley? ¿No? Como que me daba vueltas el asunto. Y bueno, por supuesto la ley tiene una densidad importante en términos de lo que propone, pero a la vez decía, ¿cuáles son las discusiones todavía más sedimentadas, quizás como de estructuras sedimentadas que tenemos que interpelar? Y ahí me vino, no sé si enseguida, pero me vino la necesidad de pensar en la maternidad como institución, ¿no? La maternidad obligatoria como institución, y revisar cómo las pedagogías de la sexualidad que circulan en las instituciones educativas desde nivel inicial, pasando por nivel primario, nivel medio y también en nivel superior, hacen de la maternidad obligatoria una promesa de destino. ¿Y cuáles son los dispositivos que colaboran en que eso sea posible?
qué sentimientos produce hacia la maternidad la enseñanza de determinados temas, sea en el currículum explícito, nulo, en el vivido, en el etcétera, etcétera. Pienso que la escuela, en términos generales, promueve sentimientos de afecto hacia la maternidad y sentimientos de temor hacia el aborto. Que si el aborto ingresa, ingresa o por la enorme movilización de 2018, ingresa a las instituciones educativas. A la vez es difícil separar eso, ¿no? O sea, pienso que algo hizo la ESI para que haya miles y miles y miles en las calles. Es difícil pensar que la ESI no provocó nada en términos de los debates que logró instalar en tantas instituciones. Pero entonces, si bien reconocemos que la institución de la maternidad se da en situaciones históricas específicas, en ciertas estructuras donde se entrelaza, y un poco lo que decían antes las compañeras, ¿no? La clase, la edad, el género, la sexualidad, se la percibe como un estado natural, y allí la fuerza de esto de la institución. Está regulada por expectativas, por prácticas, por mandatos, por intereses, por políticas de natalidad, por deseos y obligaciones. A la vez se la presenta como un asunto privado, aunque es un tema muy público y con mucha gestión exterior. El ejemplo que a mí me viene siempre es la panza de las embarazadas como panzas públicas, ¿no? Se la presenta como un asunto privado, pero la panza de la embarazada es una panza siempre tocable, porque los embarazos son sociales, pareciera, ¿no? Pero se lo sustrae de eso. Entonces digo que esa pedagogía que hace de la maternidad obligatoria una promesa de destino incluye la idealización, la adoración, la romantización y por ende la fetichización de la maternidad. Algunas preguntas que me hago en el escrito que presenté. ¿Qué conocimientos se imparten referidos a la maternidad y o a las maternidades en las instituciones? Y sobre el aborto, por acción u omisión el aborto, ¿no? ¿A qué cadenas de significantes se pegan unos conocimientos y otros? Maternidad igual, vida, seguridad, felicidad, armonía. Aborto igual, crimen, peligro, muerte, conflicto. Conflicto que hay siempre, ¿no? También en la maternidad, pero el conflicto como irresoluble pareciera cuando hay aborto. ¿Qué emociones movilizan esos conocimientos? ¿Qué sentimientos sobre la experiencia de la maternidad y qué sentimientos sobre la experiencia de abortar? Esa pedagogía de la sexualidad hace del aborto currículum nulo y rodea a la temática de lo que llamo un profundo silencio pedagógico. Parece funcionar esa idea tan insistente de sectores antiderechos: si hablo del aborto en las aulas, promuevo el aborto, ¿no? Como si hablo de sexualidad, promuevo la promiscuidad. Si hablo de homosexualidad, promuevo la homosexualidad. Se construye entonces una política afectiva del miedo hacia el aborto que no funciona de la misma manera hacia la maternidad forzosa. Entonces digo, ¿cómo sacar al aborto del confinamiento afectivo donde es guardado y ocultado como secreto? ¿Qué narrativas se pueden poner a disposición para desafiar los modos establecidos de sentir sobre el aborto desde las propuestas de la ESI? Creo que tengo poco tiempo, pero quiero remarcar que la ley 27.610 en su artículo 13 habla de la importancia de formarnos en esta temática y habla del lugar de la docencia como la posibilidad de acompañar, ¿no? Esas referencias afectivas, como la posibilidad de acompañar ante un embarazo no buscado, forzoso, etc. Ahora digo, ¿hay que hablar de aborto solo porque hay una niña, una adolescente en las aulas embarazada, o hay que hablar de la institución de la maternidad? O hay que, es decir, estamos en condiciones de empezar a mostrar esas horrendas estadísticas
que dan cuenta de que justamente en una niña de 12, 13, 14, adolescente de 15, el riesgo es la maternidad y no el aborto. ¿Cómo hacemos para hacer ese trabajo político y cultural, no para destruir a la institución maternidad, o sea, no para abolir la maternidad, en todo caso, para destruir la institución como tal, ¿no? Cierro diciendo que nuestro proyecto feminista es político y que incluye, por supuesto, ser aguafiestas de la romantización de la maternidad, de velar entonces su carácter de institución política. Y me pregunto, ¿acaso no hablan los embarazos en las escuelas? ¿Les escuchamos? ¿Qué escuchamos de esos embarazos? ¿Qué latires? Los de las ecografías torturantes, manipuladoras y desalentadoras de la posibilidad de la interrupción voluntaria y legal del embarazo, o los latires de las niñas y adolescencias embarazadas. ¿Por qué hablar de aborto? Un poco ya lo pregunté, si era porque hay alguien embarazada en el aula o porque al hablar de aborto ensanchamos las existencias, estiramos los límites de lo pensable, cuestionamos mandatos y desigualizaciones. ¿Vamos a hacerlo al servicio de armar y amar otras sensibilidades? ¿Qué puede la escuela? ¿Qué abraza la escuela? ¿A qué le da al ojo la escuela? ¿Desde qué rebeldías y desde qué desobediencias? A 15 años de la ESI, ¿cómo propiciamos el armado de ese mundo justo en el que las niñas no son madres? Nada más. Bueno, sin palabras. Retomo acá lo que estaría pensando Mica en este momento, que la veo cual Frozen, para darle la palabra a las compañeras que pudieron leer el trabajo de Ruth y entonces interpelarla en este sentido de las preguntas que nos hacemos, ¿no? De justamente una escuela que sea capaz de proponer pedagogías emancipatorias. Disculpen, se cortó el internet, justo estaba escuchando lo último de Ruth. Gaby, ¿habías tomado la palabra? ¿Querías comentar algo? Sí, no, era un poquito para, digamos, retomar esta tarea, esta función, digamos, de coordinación y pedirle a las compañeras que leyeron del trabajo que puedan hacer las preguntas que se hicieron cuando Sí, lo tuvieron en sus manos. sí, adelante, adelante. Ruth, soy Adriana. Bueno, a nosotros con Emilia nos tocó con todo el placer del mundo leer tu trabajo, la verdad que impecable, y es tal cual las realidades de los planteles docentes, por lo menos de las personas que ejercen la docencia en Jujuy, que yo conozco bien de cerca, es lo que sucede, ¿no? Y además a estas clasificaciones que vos hacías en relación el castigo, pensando dice, en el aborto como castigo y la maternidad como un beneficio, yo agregaría, porque acá en Jujuy también es una sociedad sumamente conservadora y religiosa, la religión católica impera mucho, atraviesa mucho las líneas curriculares, aún de las escuelas públicas, también está atravesada por la religión católica, y también le agregaría el tema del aborto como pecado, ¿no? Aparte del castigo, como pecado o muerte, como pecado también, sumándole, digamos, a esta, lo bueno y lo malo en relación a la maternidad y al aborto, muy atravesada por esta mirada religiosa, a la cual vos muy bien describís en cuanto a la romantización de las maternidades. Me hizo acordar muchísimo, que también lo hablaba con Emilia, a una situación puntual con una niña de la localidad de San Pedro, de una localidad pequeña del departamento San Pedro, aquí en Jujuy, hace unos años atrás, lo comento porque fue público, de hecho salió en las redes, en la televisión nacional, una niña de 11 años que queda embarazada producto de una violación, y la niña, bueno, la obligan a ser madre, o sea, entra al sistema de derechos, al sistema
del Estado, y a partir de ahí se empiezan a, en lugar de garantizar esos derechos a la interrupción legal del embarazo, se empiezan a correr todas estas suertes de obstaculizaciones y determinaciones en torno a la romantización de la maternidad, y bueno, se hace todo lo posible para que esa niña de 11 años llegue a término con su embarazo, que de hecho la internan en el hospital y la hacen, digamos, la mantienen internada hasta que llega a término el embarazo, bueno, con el nacimiento de un feto que no puede sobrevivir. Pero bueno, me hizo recordar mucho a esta situación tu presentación, Ruth, y todas las deudas que tenemos con estos sujetes, ¿no? En lugar de ir hacia la emancipación, van camino hacia, no sé, la esclavitud en cuanto a la vulneración de derechos, ¿no? Claramente planteadas, pero bueno, hay como cuestiones que estamos en camino a, y para eso yo creo que hace falta escuchar a los adolescentes. Si pensaba, no, Emilia quiere hablar. No, que en realidad fuiste respondiendo a las preguntas que se nos presentaron mientras nos juntamos a leer el trabajo, y lo único que quedaría por ahí para preguntarte es si nos podés contar un poco la experiencia de Neuquén en cuanto a la ESI y en cuanto al embarazo o aborto de los adolescentes. Bueno, varias cositas, pero pensaba como en esto que contaba recién en la experiencia la compañera de la niña de Jujuy, que la recuerdo especialmente. Por eso digo si la escuela puede trabajar para otro sentimiento hacia el aborto, ¿no? Porque si el aborto está siempre pegado al riesgo y al te podés morir, además de castigo, pecado, pero digo, también para el sistema de salud, también para profesionales del sistema de salud, una niña de 13 años con un embarazo de 20 semanas, si la primer consejería no es una consejería vinculada a toda la información y a la gravedad de tu vida si continúa ese embarazo, es una consejería que sigue pegando al aborto, al riesgo. Y yo qué experiencia tuve sobre todo entre la ley, ¿no? Antes de que saliera la ley, ahí hubo varias situaciones donde eran claves las reuniones, por ejemplo, de la mamá, o sea, la atención médica, la mamá, la niña y la pediatra. La desalentadora era la pediatra. ¿Y qué pasa ahí cuando una mamá quizás mucho no sabe y además se encuentra con esta situación que en general está vinculada con situaciones de abuso y todo lo que eso devela? Pasa que, bueno, es la que la cuidó desde que nació. Me está diciendo que es riesgoso. ¿Por qué voy a llevar adelante? Convencen nomás en una primera reunión. Eso es lo que quiero decir, es grave, es muy grave. Entonces pienso ese trabajo político-cultural que podemos realizar desde las instituciones educativas. Luego, y a partir de eso también digo, y hago una pregunta por allí, que no la leí ahora porque, para no ocupar más tiempo, pero digo, ¿cuánto del lugar de objetores y objetoras tenemos en las instituciones educativas? Hace poco tiempo, en uno de los talleres vinculados a este tema, le preguntábamos, una docente nos contó que tenía una estudiante de tercer año embarazada, y le preguntábamos, ¿qué le dijiste? Dijo, y la felicité, ¿no? Como la primera. Entonces, ahí decíamos, hay que buscar cómo se nos mete la objeción sin que seamos objetoras, porque por otro lado somos garantistas de derechos. Pero hay momentos en que pareciera que hay cosas que no podemos ofrecer, por esto de, si una joven me dice, profe, estoy embarazada, ¿cómo le voy a preguntar? ¿Lo pensaste? ¿Pensaste qué vas a hacer? ¿No? Me convierto de alguna manera en objetora, y yo creo que hay que ponerle nombres a esas cosas también en la docencia, porque si no el problema está siempre afuera.
en el sistema de salud que no garantiza, que también hay problemas allí, pero hagámonos cargo de nuestros problemas, pienso, como docente lo digo, ¿no? Luego, ¿cómo está la ESI en Neuquén? Y como en todos lados. Como en todos lados, hay lugares donde la ESI fluye porque hay docentes. En ese sentido me parece muy importante lo que trae Celeste en su trabajo acerca de las pedagogías feministas. Estoy convencida que el trabajo desde las pedagogías feministas que son emancipadoras pueden contribuir muchísimo a la transversalidad, alta deuda que tenemos con la ESI, ¿no? La transversalidad. Entonces, me parece que ¿cómo estamos? Estamos un poco con cómo nos ponemos sobre los hombros, pero en aras de desalienar también nuestro trabajo, el hacer con la ESI. Y eso es variado. Hay momentos también en el sindicato, por ejemplo, lo digo de haber participado y organizado congresos en el sindicato, donde hay más afinidad con el tema, hay momentos de retracción, hay momentos que otras cosas son más importantes, ¿no? Y hay compañeros y compañeras y compañeros que no se quieren meter en problemas. Eso también existe. Y existe todavía hoy. Y hay otros, digo yo, que utilizan la coartada de la falta de formación para no trabajar en este tema. Y lo digo ya a esta altura como coartada, porque siempre, no sé, bueno, pero ¿qué haces por saber? ¿Te dispones a saber de nuevo? Porque hay que, para trabajar desde la ESI hay que disponerse a revisar la historia de constitución subjetiva, ¿no? Digo, es mucho lo que hay que hacer, pero a la par es tan beneficioso, digo yo, tan beneficioso. ¿Cómo es que no oímos a los pibes que nos piden ESI? ¿Qué le piden los pibes a la escuela? ESI. Cierro con esto. Hace pocas semanas hubo un conflicto hermoso en una institución educativa acá. Por supuesto, la dirección de la escuela respondió abroquelándose, nos atacan, nos atacan. ¿Cuál era el conflicto hermoso? Un grupo de chicas denunció a varones que las acosaban sexualmente en la institución. Un grupo de varones muy grande, o sea, la escuela para, hace sentadas, piden ESI y educación para los varones. Y hay varones delegados que salen en los medios diciendo, esto es una práctica que venía desde siempre y no estamos dispuestos a avalarla. Entonces estos varones haciéndose cargo de revisar, ¿no? Pero además diciendo venía desde siempre. Y entonces, ¿qué es lo que cambió? Que las pibas no lo toleran más. Eso es lo que, ese es el límite, te puse el límite ético. Bueno, ¿la escuela qué hace? Oh, bueno, ahora ven violencia en todos lados. Bueno, ahora ven acoso en todos lados. ¿Por qué? Por el temor. Porque claramente es un conflicto de interpelación al equipo directivo, ¿no? Entonces, me parece que, no digo que la juventud per se trae toda la resolución a los problemas de la vida, pero creo que apoyarnos en esos grupos y en esos movimientos que empujan es lo que quizás nos va a ayudar a zamarrearnos un poco más la cabeza, el espíritu, el cuerpo en las instituciones educativas a los docentes. Yo sé que no se debe, que la coordinadora me va a retar, yo lo sé, pero te voy a tirar una pregunta porque a mí me interesa, como a vos, Ruth, el tema de la formación docente. Entonces, ¿qué hacemos con nosotros, ¿no? Que somos en quienes está la posibilidad de transformación junto con, y en quienes están las resistencias, ¿no? Y si estas resistencias se elaboran de alguna manera. Considero que es un obstáculo epistemofílico, sin duda, no es epistemológico, como dice Ruth, si no sabes, lee y punto. Y cómo se elaboran, cómo podemos hacer nosotras para elaborarlo con docentes, para que no sea una formación informativa, ¿no? de mera bajada de la ley, sino cómo hacemos para dejarnos y permitirles atravesarse en esta experiencia
que siempre ha sido considerada traumática, porque también me ha pasado en espacios de formación que se abren unas cajas de Pandora donde las docentes movilizadas empiezan a preguntar, y resulta que la madre también, y resulta que la abuela, y resulta que la tía, y resulta que todas las que iban a misa también, y resulta que había secretos familiares en torno a estas prácticas que era de mujeres para mujeres, pero se las contaban cuando ya se habían casado, ¿no? Y no cuando son adolescentes, porque a ver si, bueno, no sé, como mucha cosa, y entonces, bueno, nada, quiero dejar para después esto de pensar... Por eso es tan peligrosa la ESI. Por eso es tan peligrosa, en el mejor sentido no sé si hay un mejor sentido de la palabra peligrosa, pero por eso asusta a los sectores conservadores, ¿no? Porque va contra los dogmas, va contra los mandatos, desempolva violencias atascadas allí, ¿no? Yo creo que el tema de la formación docente sigue siendo para mí, bueno, yo, qué sé yo, abrazo la formación docente porque a la par creo que hay que seguir haciéndola. Es como la gota que, viste, horada la piedra, digo, hay que seguir, 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 y así como tenemos confianza pedagógica en lo que podemos hacer en las aulas con nuestros estudiantes, ¿por qué no con nuestros compañeros docentes cuando nos dedicamos a la formación docente, ¿no? Y a mí me parece que hay que trabajar mucho en la formación docente las cuestiones de la escucha, ¿no? Me parece que ahí hay también algo desde donde apuntalar y empujar. En el primer año de la pandemia hicimos unos videos que de paso los recomiendo, paso el chivo, unas entrevistas, una serie de 3 videos que están relacionados los 3, pero a la vez se pueden ver los 3 independientemente, duran entre 6 y 7 minutos, se llaman Chiques Feministas para un Mundo Justo. Entrevistamos a una niña que estaba terminando 7º grado, que denuncia al maestro por sexista, entre otras muchas cosas. Entrevistamos en la misma entrevista a una joven que está en el colegio secundario, y en la misma entrevista una niña trans de escuela primaria. Las cosas que dicen, y se meten con el aborto también, porque hay una pregunta vinculada al aborto, ¿no? ¿Qué harías si una compañerita te dice que está embarazada? Las ideas hermosas que traen. No. Por eso digo también cómo escuchar, creo que nos puede provocar, pero hay que tener también disponibilidad a la escucha, ¿no? Disponerse a escuchar. Es un acto también pedagógico. Bueno, si podés pasarnos el link por el chat, porque lo estuve buscando y no lo encontré, pero yo recuerdo haberlo visto. Lo busco ahora y te lo paso. Esa oportunidad que nos compartiste el material. Bueno, ya Eso, está, aprovecho no, es que sigue, el tema podría seguir un montón, ¿no? Me quedé pensando en esto de la escucha, cómo interpela nuestro cuerpo también, ¿no? En esa puesta en escena, digamos, entre muchas cosas más, ¿no? Con respecto a los recursos, los videos, todo lo que quieran compartir, después podemos generar una cadena de mails, incluso retomar donde nos estábamos contactando y demás, para pasarse y seguir compartiendo todo lo que se produce, ¿no? Comento un poquito brevemente, en Facebook, una de Alicia Imperiale, que estuvo en la mesa en la mañana como expositora, comenta qué terrible que esto aún pase en nuestro país, con respecto a lo que mencionaba Ruth y también Emilia y Adriana. Bueno, sí, ahí la transmisión en vivo. Ahora, bueno, les voy a pasar la palabra a Jazmín y a Gaby, que nos traen, hay un refresh. Vale, acá estamos. Bueno, cine muchas gracias por la invitación. Voy a compartir un power. Voy a ir yo diciendo algunas cositas. Gaby, vos, si querés, vas mechando o aportando cuando te parezca. Estoy nerviosa por el tema del tiempo, voy a tratar de ser lo más precisa posible. Tranqui, que estamos súper bien con el tiempo, así que tranqui. Bueno, ahí voy a poner, para compartir un poquito, esperen que
siempre en estos momentos, si algo puede fallar, falla. Bueno, empiezo mientras sí. tanto No, contándoles igual ya que eso lo somos... tengo acá. Lo tengo acá. Bien, listo, Contalo. dale. Pero voy a introducir si querés, está bueno, está bueno. No, contándole que somos un equipo de trabajo que hace más de 10 años que venimos trabajando por la efectiva implementación de la ESI, somos un equipo interdisciplinario, muy diverso, diverso en edades, diversos en creencias religiosas, en localizaciones territoriales, en profesiones de origen, pero con el propósito de la transmisión, o sea, de educar, ¿no? Y de producir materiales en diferentes formatos, escritos, académicos, juegos, por ejemplo, estos ciclos de cine debate, con la idea de dar a difusión. Nos interesa la divulgación y llegar a la comunidad con las propuestas de la ESI. Nos llamamos Centro Tantoya, y en este caso sí, somos 3 compañeras las que estamos a cargo del área de audiovisuales. Jazmín, Wanda, que está en este momento filmando, por suerte, que es la cineasta feminista del equipo, y yo. Bueno, me apagué la cámara porque estoy con problemitas de conexión y para que me escuchen mejor, ¿sí? Después, cuando dejo de compartir, me la vuelvo a prender. La propuesta que nosotras venimos a compartir tiene que ver con las cinemateadas tantoyanas, que le pusimos como subtítulo para educar la mirada. Esta propuesta surgió, como contó Gaby, compartimos un espacio ahí en el Centro Tantoya que lleva a cabo distintas acciones con respecto a la ESI, y nos desempeñamos en distintos niveles y ámbitos educativos. Estas cinemateadas tienen su origen en el 2011, se dieron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, eran abiertas a toda la comunidad, podían participar quienes quisieran, se dio en ese momento una cuestión bastante interesante y heterogénea en cuanto a quienes participaban allí, y quedamos con un balance, Tantoya quedó con un balance sumamente positivo, y a partir de la situación de pandemia y de aislamiento nos encontramos en la necesidad de hacer algo, de generar algún punto de encuentro, algún espacio de encuentro para seguir, para continuar debatiendo, intercambiando, haciéndonos preguntas, formándonos, y en este sentido es que se nos ocurre la idea del abordaje de la ESI desde el área audiovisual. Con nuestra compañera Juan, que es cineasta y feminista, empezamos a pensar distintas posibilidades. La actividad era completamente gratuita, requería solamente una inscripción previa por cuestiones de seguridad digital, y se nos ocurrió generar el espacio que tenía que ver con encontrarnos a debatir, a hablar, a intercambiar, a hacer preguntas sobre determinadas producciones audiovisuales. Empezamos con, primero, el subtítulo, ¿no? Con respecto a educar la mirada. La traemos acá nuestra querida Inés Dussel, que nos advierte y que plantea la necesidad de repensar lo audiovisual, ya que no solo que coloniza registros, sino que nos ubica en un lugar de espectadores de eventos audiovisuales que condicionan nuestro vínculo con la realidad, con las fantasías, que nos van formateando y performateando, y también advierte sobre la ausencia de la reflexión a nivel pedagógico sobre cómo se forma y se produce la mirada, ¿no? Hay una escasa presencia de discusión pedagógica con respecto a la formación de la mirada. Entonces, en ese sentido, y obviamente con nuestros recorridos y experiencias, y con la presencia de Wanda, que es la cineasta del equipo, nos impulsamos a trabajar en primer lugar con la serie poco ortodoxa, y luego ahora les voy a contar el listado de las distintas producciones que estuvimos proyectando. Pero lo primero que les queremos contar es la agenda que nos impulsó a pensar las producciones, que las producciones que fuimos buscando tratamos de que tuvieran que ver con la agenda feminista y con la agenda ESI,
y que trajeran temas acordes a nuestros intereses y nuestras necesidades. Entonces así se trabajaron todas las fechas que ustedes ven acá, los abusos sexuales contra las infancias, la lucha contra las violencias hacia las mujeres, la lucha contra toda forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género, el Día Nacional de las Infancias, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la conmemoración por les maestres argentines, y el festejo y la cobertura de la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito. Contarles un poquito la información de quienes asistieron a estas cinematiadas que las llevamos a cabo en 2020 y 2021. Hicimos un encuentro por mes, el último sábado de cada mes. Agrupamos a las personas asistentes en dos grandes franjas etarias, entre 31 y 45 y entre 46 y 60. El 90% de las personas estaban entre los 30 y los 60. El 80% total de las personas inscritas se autoperciben como mujeres, un 10% no binario y un 10% como varones. Casi la totalidad de las mujeres vinculadas a la docencia. Y más del 60% de las personas inscritas a los encuentros estaban vinculadas a la docencia. También el promedio de inscriptos a cada encuentro de participantes fue de 54 aproximadamente. Y un dato que vamos a retomar más hacia el final, que todas las personas que se vinculaban a la docencia consideraban que tenían formación en ESI, sin embargo manifestaban que su formación se encuentra en proceso aún, y se mostraban interesados e interesadas por participar de las cinematiadas en pos de continuar con esta formación, considerando los encuentros como un espacio adecuado para profundizar en temas que no están tan presentes en el currículum. Tal vez esto, perdón, Jas, tenga que ver con que en el marco de la cinemateada habitualmente no proyectábamos, ¿no?, la película, sino que pasábamos el link para que pueda ser vista con anterioridad, y nos dedicábamos un tiempo al análisis teórico, al marco conceptual para pensar cada uno de estos ejes, y sobre todo el marco legal, ¿no?, de cada uno de estos contenidos. Entonces, efectivamente, funcionaba como un espacio de formación, de reflexión sobre algunas temáticas que después podían ser llevadas al aula, y pensábamos actividades de su implementación. Tenía un formato bastante pedagógico la propuesta. Sí, y con el agregado no menor que gracias a Wanda pudimos establecer contacto con las directoras, que la mayoría eran producciones cuyas directoras eran mujeres argentinas o latinoamericanas, que estuvieron presentes en las cinemateadas y que pudieron conversar, respondernos preguntas, contarnos, compartirnos sus miradas, sus intenciones, respondernos preguntas con respecto a la creación que estaban mostrando ahí. Y en este sentido, ahí lo que ustedes están viendo son los flyers de cada cinemateada. Ahí pueden ver Niña Mamá, de Andrea Testa, que es un documental sobre el embarazo en la adolescencia, y transcurre en 2 hospitales de la provincia de Buenos Aires, y va mostrando cómo los equipos de salud van abordando y van acompañando distintas situaciones de distintas mujeres de distintas edades que toman distintas decisiones con respecto a sus maternidades, y fue muy interesante la charla con ella. El maestro, que era el flyer anterior que ustedes vieron, es una película tucumana sobre docencia y diversidad sexoafectiva. Línea 137 es un documental sobre el programa de protección contra las violencias de género. También estuvo presente Cachada, que es una película salvadoreña, es un documental sobre un grupo de mujeres que son vendedoras ambulantes, y a partir de su participación en un grupo de teatro comienzan a trabajar y a elaborar situaciones para salir herramientas para salir de la violencia de género.
Martha Show, que es la peli que ven ahí, el flyer que ven ahí, es una película nacional que narra la vida de una artista callejera urbana para plantear el tema de la salud mental. Bueno, también participaron los cortometrajes ganadores del Festival Internacional Corporalidad Expandida, y estuvieron participando sus creadores y creadoras. Bueno, también estuvimos hablando con Valeria Paván y con Gabriela Mancilla sobre Yo Nena, Yo Princesa. Esto fue en agosto, antes de que se estrenara la película. Lo habrás imaginado, una película argentina sobre abuso sexual contra la infancia, también estuvo presente su directora, y la cobertura colaborativa del MUA, Mujeres Audiovisuales, que el MUA es una asociación civil que nuclea una red de trabajadoras que participan en la formación y producción y realización de contenidos audiovisuales de cine, televisión y nuevas plataformas de Argentina, y cobertura colaborativa, con una propuesta que nació ante la necesidad de evidenciar las luchas feministas en el país, y van efectuando registro tanto fotográfico como audiovisual de distintas acciones políticas en la lucha de las mujeres, y en este caso, en nuestra cinematiada, compartieron la tarea realizada para cubrir la movilización de la Marea Verde para la aprobación de la ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo. Y la última que hicimos fue, también incluimos algunas cuestiones de Netflix, de plataforma, como Poco Ortodoxa y Sex Education, también estuvimos conversando y debatiendo, ¿por qué no? Algo que no... Ahí voy a hacer un paréntesis, y en este por qué no, alguien podría preguntarse por qué sí, ¿no? Y esta fue como una discusión interna en el equipo de si sí o no a la colonización audiovisual. Intentamos todo el tiempo rescatar y visibilizar las producciones nacionales y latinoamericanas, y tuvimos como respuesta de parte de muchos docentes que la verdad es que los pibes sí ven estas cosas, ¿no? Entonces, si les chiques acceden a esto, ¿por qué no animarse? ¿Por qué no desde un lugar de adulto utilizarlo como recurso y aprender a trabajarlo, ¿no? ¿Qué hacemos con la serie? ¿Qué hacemos con alguno de los capítulos? ¿Sirve, no sirve? ¿Cuál es nuestro posicionamiento cuando un estudiante se acerca a decir, viste la serie, viste tal personaje, qué te pareció? Entonces, ante el desafío del pibis, se nos ocurrió que teníamos que sentar a pensarlo, ¿no? Obviamente. Si yo digo por qué no, porque yo soy una de las que piensa por qué no, claramente, pero sí, es interesante el debate interno también. Acá lo que están viendo es el resultado de una actividad que hicimos luego de trabajar Sex Education, que la pregunta tenía que ver con a qué me comprometo a partir de mañana en mi práctica docente con respecto a la ESI. Y ahí pueden leer algunas de continuar planificando la ESI, seguir estudiando para profundizar enfoques, escuchar demanda de estudiantes. Bueno, hay un montón de intervenciones, pero van en esta línea del formato pedagógico que también tenían nuestros encuentros. Bueno, las cinemateadas efectivamente fueron un espacio de encuentro para pensar en cómo incluimos, primero difundir también realizaciones audiovisuales argentinas que por no ser parte del circuito argentinas y latinoamericanas, que por no ser parte del circuito comercial no tienen, no son de fácil acceso. Siempre hablamos del hecho de que tenemos Netflix como opción en el control remoto y no Cinear, por ejemplo, es como más complejo llegar a lo que se produce allí. Y ¿qué nos queda en tanto lo emancipatorio de la experiencia? Nos dio la posibilidad de generar redes de sostén en momentos de la incertidumbre que generaba la pandemia. A través del arte nos puso en contacto con otras realidades latinoamericanas y también de otras partes del territorio argentino, a las que es muy difícil acceder por esto que comentaba antes.
nos activó el deseo de seguir profundizando en los contenidos y enfoques de la ESI, nos deja pensando en incorporar este dispositivo como recurso de formación docente, teniendo en cuenta que la mayor parte de los asistentes eran docentes, tenían formación en ESI y aún así seguían y siguen participando del ciclo. Y bueno, y remarcarlo, algo que no dije antes, los beneficios de la introducción de lo audiovisual en la escuela, ¿no? La importancia de facilitar, ayuda a facilitar la comprensión y el análisis, es un elemento de motivación y es atractivo para los estudiantes, introduce también múltiples lenguajes y múltiples alfabetizaciones, facilita el aprendizaje de la escritura audiovisual, potencia las habilidades mediáticas y la creatividad, y por otro lado también nos ubica en un lugar de no solo consumidores de cultura, sino también de prosumidores, como decíamos antes. Creo que aquí termina. Bueno, nuestras mesas... Yo acá, Has, sí quería como agregar esta posibilidad de la toma de la palabra, ¿no? Que a veces no es tan sencilla para determinados sectores. Entonces, así como en Transcultural, los compañeros travestis y trans de la provincia del Chaco pudieron armar su propia producción audiovisual durante la época de pandemia, y nos compartieron este material, así ahora estamos proponiendo a los estudiantes que armen sus propios recursos audiovisuales y lo presenten en lo que llamamos pomposamente un festival de cortos para hacer el cierre y el festejo de los 15 años de la ESI en el equipo de audiovisuales, ¿no? Pero esta posibilidad de tomar la palabra con los recursos posibles, que para muchos chiques y adolescentes es lo audiovisual. Totalmente, totalmente, y es lo que en definitiva los terminó ubicando en un lugar activo y no de meros espectadores. Bueno, y nuestras metas tienen que ver con un abordaje de la ESI, con pensar y llevar a cabo una ESI que sea antidiscriminatoria, no capacitista, no alguien que va a capacitar a otros que carece de, sino formación conjunta, espacios de colectividad, no androcéntrica, laica y no cis heterosexista. Y bueno, aquí, no sé, Gaby, si me falta algo más con respecto a la propuesta. No, me parece interesante que abramos y si hay preguntas, si podamos como desarrollar un poco más ahí en todo caso. Sí, la verdad que es un camino muy, muy amplio, y que espero que siga esas cinematiadas. Le doy la palabra a Juan José si quiere intervenir, preguntar y demás, ya que está en tema. Adelante. Dale, no voy a encender la cámara porque me tuve que conectar desde el celu, se me acaba de cortar internet, así que estoy un poco complicado con la cuestión de ahí de la conexión. Yo lo que quería decirle a Gaby y a Jazmín, bueno, que me gustó mucho su propuesta. Fue muy estimulante leer su trabajo. Si bien había sido invitado, sobre todo en las últimas, por distintos motivos no me había podido conectar a las cinematiadas, pero fui tomando apuntes de esta ponencia que ustedes hicieron en la misma lectura, ¿no? Porque hay muchísimo material que es sumamente enriquecedor para mi tarea, digamos, cotidiana, que es la enseñanza de la ESI, que, bueno, después un poquito les voy a contar, ¿no? Eso primero, ¿no? Que me encantó el trabajo, porque invita a la reflexión de las producciones audiovisuales, que, bueno, como ustedes bien comentaron, nos atraviesa, ¿no? Cotidianamente, desde que nos levantamos hasta que por ahí nos acostamos. Por otro lado, me parece que sería muy interesante poder también hacer circular, digamos, todo este conocimiento, porque así como me pasa a mí a veces en la búsqueda de algunos materiales audiovisuales, que si bien hay ahora muchísimo, en este último tiempo hay mucho más, es como que por ahí cuesta todavía o conseguir o ver bien cómo abordarlo, ¿no?
o cómo trabajarlos. Entonces lo que me resultó también muy interesante es esta propuesta de análisis que las compañeras proponen, que digamos sería buenísimo también por ahí acceder un poco a cómo ese material, aparte de por ahí compartir las cinemateadas, ¿no? Que sería lo que uno tendría que hacer, es también por ahí compartir ese material en formato escrito. Es lo que me surgía mientras las escuchaba, porque por ahí cuando uno está planificando, un material también escrito es sumamente valioso para ir trabajando la planificación de la ESI. Algunas cuestiones que por ahí me surgieron, o dudas que me quedaron, preguntarles en cuanto al recorrido que ustedes tienen de los contenidos nacionales y latinoamericanos, ¿cuáles serían los que consideran, cuáles temáticas consideran ustedes que aún están como en proceso de producción o todavía no se han alcanzado a desarrollar, digamos, vinculadas a las cuestiones de género, o hay menor cantidad de producciones? Eso es una cuestión que me surgió mientras leía el trabajo. Bueno, Jas, ¿querés largar? ¿Qué te parece? Bueno, yo no tengo tanta claridad con respecto a que, porque participando de las cinemateadas me di cuenta que hay un montón, ¿no? Que hay un montón de cosas hechas, solo que no las conocemos. O sea, la verdad es que para mí esa pregunta tendría que contestarnos la Wanda, que es nuestra cineasta, porque yo pensaba que no había, pero luego cuando empezábamos a trabajar la agenda, bueno, no sé, se viene el 3 de junio, se viene el 3J, y le preguntábamos a Wanda, ¿qué peli se te ocurre? Nos tiraba varias, y iba haciendo vínculo a ver si las directoras podían estar o no. Entonces, sí, te soy sincera en ese punto, yo creo que nos falta como conocer mucho de lo que ya hay. Sí, a mí me da la sensación de esto que siempre decimos de aportar a una estética decolonial, ¿no? Que estamos muy socializados con Netflix y las plataformas convencionales. Y entonces, en ese punto, es probable, cuando fue lo de Poco Ortodoxa, fue un boom, o sea, fue a principio de la pandemia, todo el mundo se preguntaba si en realidad eso se podía llevar al aula. Nosotras mismas participamos de espacios confesionales, digamos, ¿no? Organizados sobre la discusión de Poco Ortodoxa de parte de determinadas escuelas religiosas, pero muy poca gente en ese mismo momento estaba conociendo que se estaba desarrollando un festival latinoamericano sobre el lugar de las mujeres en la Via Yala, ¿no? Entonces, esto me parece que es lo complejo, y esta también me parece que es nuestra responsabilidad docente, ¿no? En la selección de los recursos. Y lo pienso desde el cine, porque nos interesa el cine, pero también podría ser desde la revisión de los programas y la perspectiva feminista o transfeminista en los programas, en el marco bibliográfico, pero también podría ser desde la literatura. Y por supuesto desde la plástica, y por qué no desde la música, ¿no? Y así podemos. Entonces me parece que ahí hay una responsabilidad ética de los docentes en la selección de los materiales. Es cierto que no están disponibles, no es accesible a todos, pero me parece que ahí sí, ¿no? Con más razón, buscar redes y entramar, ¿no? Cuando hicimos la convocatoria al Festival de Corporalidad Expandida, estuvimos con personas de Misiones, en Misiones, por ejemplo, en Oberá, hay un festival de cortos de Oberá, bueno, y así puedo ir nombrando de distintas localidades, con producciones locales maravillosas, que no llegan a la porteñidad, ¿no? A la centralidad de las escuelas porteñas, pero que ameritan ser conocidas, y que seguramente en Oberá también se referenciarán con Netflix. Entonces me parece que es nuestra responsabilidad este entramado, ¿no? Empezar a establecer estas redes para poder dar a difusión, y pienso que hay que abrir, por supuesto, no digo solo nacionales, digo latinoamericanas, ¿no? Porque la experiencia de Cachada y la posibilidad que nos da Cinear también, ¿no? De tener ciclos con festivales latinoamericanos disponibles, gratuitos,
que hay que poder llevar a la escuela. También la escuela tiene esa responsabilidad de abrir unas ventanas a otros mundos más propios, ¿no? Y más cercanos. Pero esto porque nosotros trabajamos mucho en el tema de la estética decolonial, lo que implicaría una mirada decolonial del arte, de la producción artística, ¿no? Bueno, los materiales están subidos al canal de YouTube, así que están todas las cinemateadas enteras, completas, subidas, y ahí están los PowerPoints con los materiales teóricos desarrollados, los marcos legales de los que hablábamos, y los debates, las charlas, también los aportes de las directoras, así que pueden suscribirse ahí y les van llegando las novedades. Gracias, Juanjo, porque como estamos compartiendo este área, ¿no? de abordaje de la ESI, y vos sos una especialista, nosotras no, somos solo cinéfilas, así que a nosotras nos sirve un montón tu mirada. Buenísimo. Yo, otra de las cuestiones que por ahí le quería preguntar era, ustedes agruparon a las personas que habían participado en las cinemateadas como en franjas, ¿no? Por edad. Y a mí lo que me surgió como interrogante es si ustedes encontraron alguna distinción en las opiniones, en los discursos de las personas que participaban en las cinemateadas en relación a la edad, porque me llamaba la atención por ahí ese agrupamiento. El agrupamiento fue una cuestión, sobre todo para ordenarnos nosotras en función de los datos de las personas participantes, pero no había no hubo, no podemos dividir opiniones de acuerdo a la edad. No sé, Gaby, si vos pensás otra cosa, pero me parece que mucha gente que se acercó es del palo y con matices y con algunas diferencias. Sí, obviamente hubo debates y hubo muchos intercambios, pero no podemos asignarle como a alguna de las franjas determinadas ideas. No sé, es un poco difícil. Queríamos saber la edad porque nos interesaba saber la edad, por eso lo pusimos en el cuestionario. Y me parece que es interesante pensar que somos todas, ¿no? Un universo de adultos. Entonces, en ese punto es que nos propusimos también como revisar el rol. Digo, no venían juventudes, la verdad. No sé qué hacían, haciendo otra cosa de su sábado a la tarde, pero no estaban participando, ¿no? No estaba pensado para estudiantes, no estaba pensado para chiques, ni siquiera este último, ¿no? Porque la verdad es que a todos nos interesa la formación docente, inicial y continua. Entonces la mayoría éramos adultos, que estábamos ahí tratando de revisar nuestros supuestos. Y que lo hacíamos a propósito del cine, porque también quienes estábamos ahí disfrutamos del cine, pero todos adultos, con docencia en ejercicio, considerados con una iniciación en la ESI, o sea, no había nadie que llegaba por primera vez, y que aún así quería más, ¿no? Y esto es lo que nos hace pregunta de cómo continuar, esto que traía Mica un poco. Me dejaste el gancho justo, porque justamente el trabajo que queda de Juan José habla sobre la formación docente y ese ejercicio constante, ¿no? Así que, Juan, cuando quieras, cedemos la palabra. Voy a intentar compartir acá desde el celu porque tenía una presentación, a ver si puedo hacerlo. No sé si ahí se ve la presentación, no alcanzo a ver. Yo no estaría viendo, no sé si las compas sí, pero me da la sensación que no. Aún no. Puedo, si quieres, tratar de compartirla yo y... Dale. Dale, Dale, buenísimo. ahí lo chequeo bien. Bueno, mientras yo les cuento, soy Juan José Villarruel, soy de Victoria, Entre Ríos. Soy profe, hace ya varios años vengo trabajando en los seminarios de ESI, en profesorados, acá en esta ciudad. Y bueno, un poco la presentación
Primero agradecerle a Gaby que, bueno, que me invitó y me animó a participar. La presentación que yo quería compartirles tiene que ver un poco con una experiencia en el taller de ESI, en la Escuela de Artes Visuales de aquí de Victoria. Bueno, que yo titulé Bienvenidos a la ESI, una experiencia en el taller de Educación Sexual Integral, a partir de su incorporación reciente en el plan de estudios del profesorado de Artes Visuales. En la diapositiva que sigue, si querés, Mica. Bueno, contarles un poco que a partir de la implementación de la ley 26.150, ya en Entre Ríos, o sea, cuando se aprueba la ley, ya en Entre Ríos estaba vigente un programa que era el Programa de Educación Sexual Escolar, pero que generó algunas tensiones en el interior de la provincia, porque en realidad este Programa de Educación Sexual Escolar tiene que ver con una ley provincial que era una ley que adhería a la ley, a la ley del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, y que también legisla a nivel provincial sobre educación sexual integral. Entonces, desde ahí se había pensado el programa de educación sexual escolar. ¿Qué pasó? Hubo tensiones, digamos, más que nada vinculadas a las opiniones de la Iglesia Católica, que bueno, yo les escuchaba a las compañeras Adriana y Emilia, digamos, y en algunas cuestiones acá en Entre Ríos seguimos por ahí como muy atravesados con las cuestiones religiosas, ¿no? Y con la influencia de la Iglesia Católica y también de otras religiones, ¿no? en distintas temáticas. Por distintas tensiones que se dieron con la Iglesia, se cambia una primera idea de ese programa, y bueno, se incorporan contenidos que estaban más ligados a la moral, ¿no? Y que estaban claramente en oposición a la perspectiva crítica y transformadora de la ESI. Recién, hacia el 2010, es cuando se comienzan a revisar, esto es porque es a nivel nacional, ¿no? Los diseños curriculares de los distintos profesorados, y se incorpora el seminario de ESI en la formación docente. Primero lo hace en Entre Ríos el profesorado de nivel inicial y primaria, en donde los primeros egresados son de 2014. Y ahí progresivamente se fueron incorporando los seminarios de ESI en los otros profesorados. Uno de los últimos fue el profesorado de artes visuales, que se incorpora recién en el año 2019, en el tercer año de la carrera. ¿Sí? El profesorado de artes visuales y el de educación musical fueron los últimos, digamos, en incorporar el seminario de ESI en la formación. El siguiente, Micaela. Y un poco yo en la ponencia, en la escritura que por ahí les compartí a las compañeras, yo hacía algunas reflexiones sobre cómo llego, ¿no?, a enseñar la ESI. Primero porque, digamos, me invadieron un montón de dudas iniciales vinculadas a esto de que siendo varón cis, me correspondía a mí, digamos, transitar una experiencia de educación en ESI. Me surgieron un montón de interrogantes, escuchaba debates, pero también yo veía que por ahí los contenidos de la ESI y la perspectiva de género no estaban alejados a algunos recorridos anteriores y a mi propia biografía, digamos, a mi propia historia. Yo venía de la zona rural, había participado en el sindicato docente, en distintas actividades vinculadas a la educación ambiental latinoamericana, y de algún modo encontré como vinculaciones, digamos, entre estas cuestiones y este interés que me surgía a mí de poder participar como docente, ¿no?, enseñando ESI. A partir de ahí, obviamente, fui buscando distintos recorridos formativos, lecturas, dialogando con distintas personas, y bueno, y ahí comencé con mi trayectoria como docente de la ESI. Esto es hacia el año 2014. Me encuentro
digamos, con la experiencia de tener que desarrollar el seminario de ESI, que en realidad es taller, tenía formato taller, no un seminario propiamente dicho, con varios desafíos. Primero porque era una carrera artística, yo venía trabajando ESI en el profesorado de nivel primaria y el de educación inicial. Era una carrera artística que además contemplaba tener que trabajar los contenidos para todos los niveles educativos, porque los profes las profes de nivel inicial se pueden desempeñar en todos los niveles educativos. Y digamos, tenía que brindar todo un panorama a los estudiantes vinculados a la ESI. Entonces era como, aparte de esto, inauguraba, digamos, el taller de ESI en el profesorado. El que continúa, así es como pensé un poco el taller de ESI como en 3 grandes momentos. El primer momento, digamos, esos momentos fueron pensados se estaban formando, el primero en el nivel inicial. Y la propuesta que les acerqué a los estudiantes era que trataran de crear una producción que en principio podía ser un libro de artista, un libro objeto, un libro ilustrado, pero que en realidad ellos mismos diversificaron, no solo produjeron libros, sino que además hicieron distintas adaptaciones. Por ejemplo, tomaron un cuento y lo adaptaron a una obra de títeres. Como ellos todavía, la idea inicial era que sus propuestas pudieran ser llevadas a los distintos niveles. En el nivel inicial no estaban todavía practicando, entonces me surgió a mí, digamos, el interés de poder invitar a las estudiantes del profesorado de nivel inicial, para el momento en que los estudiantes del profesorado de artes compartieran sus producciones. Bueno, en ese momento, que ustedes ven en la última imagen, abajo a la derecha, que es cuando estamos compartiendo las producciones, fue un momento interesante porque, digamos, se generó una mirada crítica sobre las producciones que habían generado los estudiantes del profesorado de arte, y algunas de las cuestiones críticas que surgieron fueron, por ejemplo, cómo se reproducen algunos estereotipos en las distintas producciones, cómo pesada, produciendo una poesía interesante para trabajar. Digamos, ese primer encuentro fue muy interesante porque nos permitió reflexionar, más que nada sobre los contenidos, ¿no? Y sobre eso quiero volver hacia el final de la presentación. El que sigue, Mica. En un segundo momento, la idea era pensar una propuesta para llevarla a cabo en el nivel inicial, en el nivel primario, y ahí contábamos con la facilidad de que había 2 estudiantes que ya estaban trabajando en escuelas primarias de acá de la ciudad, así que nos permitieron, digamos, acceder digamos, más fácilmente a poder desarrollar 2 talleres, uno de ellos en una escuela que recibe estudiantes por ahí de un barrio más bien empobrecido, y que, digamos, estaban muy interesados los estudiantes en participar justamente en esta escuela, que es esta primera producción que ustedes están viendo a través de las fotografías. Los estudiantes ahí se organizaron para trabajar en 2 equipos, uno en primer ciclo y otro en segundo ciclo. Y bueno, lo que hicieron fue a partir de un audiovisual y de una dinámica de construcción de una instalación, y trabajando distintos contenidos relacionados a lo vincular, a la discriminación,
Lo interesante de esta producción es que los estudiantes aportaron, digamos, con estas creaciones a la muestra de la ESI, que después lleva esta escuela al departamento, a la muestra departamental, porque ese año, en el 2019, se hizo una muestra departamental de producciones de ESI de todas las instituciones educativas. El que sigue, mira. Bueno, este sería el trabajo que se realizó en la otra escuela, que es una escuela, es la escuela más grande, digamos, del departamento, en donde, bueno, se trabajaron también a partir de un audiovisual, distintas actividades y dinámicas, y después la construcción de un mural colectivo y reflexiones vinculadas también a la discriminación, vinculado obviamente a todo lo que ocurre en las instituciones educativas. En el que sigue, lo queríamos relacionar obviamente a ESI en educación secundaria y superior. Un grupo de estudiantes participó en un taller que se desarrolló en la misma Escuela de Artes Visuales. En realidad lo que hicieron fue colaborar con ese taller, que ya lo estaban organizando las y los docentes de secundaria, y los estudiantes participaron coordinando uno de esos talleres donde se trabajó la cuestión de la identidad, se hizo un desfile de disfraces, se trabajó también con pintar un mural colectivo dentro de la institución, y por otro lado, otro grupo que, bueno, porque ya venía noviembre y no había alcanzado a realizar su trabajo, esa propuesta la llevó a un grupo de estudiantes de nivel superior, ¿sí? Compartieron esa propuesta con los estudiantes de nivel superior, las invitamos a las estudiantes de nivel inicial y el profesorado de inglés, que participaron en la construcción de poesía visual, a partir de un cortometraje que los estudiantes también habían diseñado relacionado al grooming, ¿sí? A partir de ahí se trabajó sobre poesía visual. Bueno, y la última imagen, que un poco recupera algunas reflexiones que yo quería retomar, en el que yo trabajé a partir de una actividad performativa, ellos habían percibido en torno a la ESI, en las distintas escuelas que ellos venían recorriendo en sus prácticas, en las observaciones, en las residencias, ¿no es cierto? En esta vinculación entre arte y ESI. Y bueno, y uno de los grupos presentó esto que, bueno, ellos decían, en realidad es como que arte y ESI parece ser en nuestra ciudad están como no se escuchan, no se ven, ¿sí? No se hablan entre sí, como que no hay una relación entre arte y ESI, y así es como que, digamos, las reflexiones de ese último encuentro, que nos permitieron a nosotros justamente reflexionar sobre la importancia del arte, ¿no? La importancia del arte en relación a la ESI, cómo la ESI les permitió a ellos ver este vínculo, o esta importancia política, ¿no? del arte en la enseñanza, en la educación. Un poco era eso, ¿no? Compartirles eso. Obviamente que esto fue en el 2019, ya en el 2020 fue todo, fue muy irregular, digamos, la cursada, incluso en este año también, pero constantemente, digamos, trato de profundizar estas reflexiones que surgieron a partir de ese primer taller.
Muchas gracias. Qué bueno, Juan, gracias por el aporte. Si Jazmín o Gaby quieren Sí. hacerle algún comentario breve. Bueno, Juanjo, gracias por el trabajo, la verdad es que nos encantó leerlo, nos parece que fuiste relatando el proceso de una manera como tan real, que estaba buenísimo y que lo podíamos ir siguiendo, y a nosotras nos aparecían algunas cuestiones que las digo a modo de comentario, a modo de pregunta, pensando en una práctica emancipatoria, ¿no? ¿Cuál es el lugar un poco que ocupa la contextualización de las prácticas? Porque vos al principio haces toda una descripción de la población con la que trabajás, la influencia fuerte de las instituciones religiosas, y en ese sentido relatás que muchas resistencias vienen por parte de las propias estudiantes, ¿no? De ahí aparecía también otra pregunta que tiene que ver con cómo hacemos una práctica emancipatoria cuando la resistencia viene del estudiantado, de quienes van a recibir eso. Y por otro lado, la importancia del trabajo en red, que también vos mencionás, no solo dentro de la institución, sino también con otras instituciones. Nos parecía algo también como recontra valioso para destacar y para traer en el marco del nombre del encuentro Pedagogías Emancipatorias. No sé si nos querés contestar un poquito algo de esto que... Dale. Sí, bueno, en cuanto a la primera pregunta, digamos, sí aparecen resistencias de estudiantes. Generalmente la mayor parte de las resistencias las he tenido por parte de estudiantes varones, pero también de estudiantes mujeres, y algunos, digamos, estrechamente relacionados a la religión, ¿no? Yo ante eso, digamos, lo que he aprendido, digamos, un poco a hacer es, digamos, invitarlos a escuchar, invitarlas a escuchar, a no cerrarse, y a reflexionar entre todos. Digamos, es un proceso, digamos, estos primeros rechazos generalmente ocurren en las primeras clases, en los primeros debates, pero después como que, digamos, la misma reflexión va llevando y a, digamos, a aperturas realmente interesantes, ¿no? De hecho, he tenido, digamos, estudiantes que han manifestado el hecho de transitar el seminario o el taller de ESI, ¿no? Más como en principio una reflexión personal, ¿no? Esto de revisar las propias estructuras y las propias creencias, los prejuicios, ¿no? Muchísimos prejuicios. Eso por un lado. Bueno, y en cuanto al trabajo en red, sí, totalmente de acuerdo. Constantemente estamos trabajando con las otras profes que también trabajan con la ESI acá en el departamento. De hecho, hace un mes atrás, que yo le comentaba a Gaby, habíamos invitado a todos los cursos de ESI a presenciar una obra de teatro cuyo eje es la violencia hacia la mujer, y fue muy potente, muy interesante, muy enriquecedor ese trabajo, el hecho de poder juntarnos en un cine teatro para poder presenciar la obra y después de eso compartir entre todos las reflexiones que surgieron de ahí, ¿no? Entonces decíamos que, bueno, justamente aparte de ir pensando para el año que viene cine debate, ¿no? Y que, bueno, me voy súper contento porque ahora las escucho a ustedes. Aparte de poder de pensar en propuestas de cine debate, también en propuestas de teatro, ¿no? En propuestas de teatro, dramatización, performance, que no solo que, digamos, convocar, digamos, artistas que ya estén trabajando en eso, sino que los estudiantes se animen a desarrollar estas obras y llevarlas a los distintos niveles, que era lo que por ahí también nos interesa. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por los aportes a todos, a todas.
Bueno, estamos con el tiempo súper justo. Agradecerles una vez más a cada uno de ustedes por sus ponencias, por compartir el tiempo, estar acá y en cualquier parte del país. Fue una mesa espectacular. Y yo quiero preguntar, dejar abierta la pregunta, a ver cómo seguimos tejiendo estas redes. ¿Cómo lo seguimos armando? Gaby, ¿nos querés contar algo? Bueno, si me interpelas así, me voy a tener que tomar la palabra. Imagínate que a mí como me cuesta tanto, además, imagínate. Bueno, voy a ver si entonces les interesaría cerrar estos 15 años de la ESI con esta propuesta. No sé si ustedes la ven. Y es una propuesta que teníamos acá secreta para hacer, y es porque queríamos invitarles a jugar. Así que nuestra última mesa, que todas estas mesas son abiertas, esta va a ser exclusiva para quienes hayan participado del encuentro, es para recibir a 3 compañeros, a Sol Torigia, a Nacho Prieto y a Laura Canals, que trabajan específicamente haciendo juegos para la ESI, con la ESI para la ESI, con chiques para adultos, y me parece que el de Sol, el de el cuidado, vínculos feministas abriendo el juego, es para todos y todas. Así que si tienen ganas, tienen la posibilidad de registrarse, por supuesto que es como todo, libre y gratuito, pero vamos a hacer una inscripción previa para poder ir organizando y que cada quien que tenga ganas pueda pasar efectivamente por los tres juegos. Va a ser online, porque todavía no tenemos posibilidades de encontrarnos con el aforo completo en el Centro Cultural de la Cooperación, pero les pedimos inscripción, y por supuesto, esperamos que se sumen a jugar, a poner la cuerpita en acción, a divertirnos, a esta última mesa que llamamos Placeres, Aprendizajes y Es. Y nos parecía que el juego tenía todo esto. Más allá de seguir en contacto por los mailings, de poder compartir los trabajos que hicieron hasta ahora, nos parecía que queríamos regalarnos un momento para pasarla bien y seguir aprendiendo. Así que, más que invitades, vénganse para un sábado a la mañana, 2 horitas, a poner la cuerpita en acción y reírnos un rato. Nos lo merecemos después de, ¿no?, semejante año. Bueno, ¿podemos hacer una foto? Esta mañana tuvimos una mesa re potente, salimos tan emocionados que ni siquiera tuvimos en cuenta esa posibilidad. Si alguien no quiere, por supuesto, apaga su cámara, pero si no, nos encantaría dejar registrado, inmortalizar este momento. Por las dudas, aclaro que Jo en el chat Sí, mandó eso el link iba a de decir. inscripción. Les dejé el link, así pueden entrar y anotarse. Y Gaby, si dejas de compartir la pantalla, podemos sacar una foto. Sí, gracias por el modo sutil. Estaba intentando hacerlo y no me salía. Ahora sí. Gracias. Bien, Juanjo. Bueno, ahí está, estamos bien. Buenísimo. Ahí. Prometemos enviarla sin cuadrito, digo, cada uno verá qué destino le da esta foto. Gracias por estar en la mesa, chiques. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Un abrazo enorme. Gracias. Chao, adiós. Gracias a ustedes, besos a todos. Esperamos vernos cara a cara pronto.